Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Cavilación Poética, un espacio para recordar esas almas inquietas e introspectivas, las cuales hasta el día de hoy nos siguen susurrando a través del papel. Mi nombre es Bastián y esta es la segunda emisión de Cavilación Poética. Y en esta transmisión vamos a recordar, a leer, a estudiar y también a promover la obra de un gran poeta chileno que lamentablemente es muy poco leído en la actualidad. Yo diría con generosidad muy poco leído. Lamentablemente algunos se lo pierden. Me refiero a don Max Jara. Max Jara, su nombre de pila en el carnet de identidad, era Maximiliano Jara Troncoso, el cual nace un 21 de agosto de 1886 en Yerbas Buenas, la cual es una localidad cercana a Linares. A los 3 años de edad, en el año 1899, él manifiesta un interés por la creación literaria poética. Y él publica sus primeros versos en el diario El Deber. En 1901 él viaja a Santiago, en donde concluye sus estudios secundarios e ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Pero él abandona esta carrera al tercer año de estudio para dedicarse de lleno a lo que realmente nutre su espíritu, que es la literatura y naturalmente también la vida bohemia. Entonces a partir de ahí, él desempeña diversos trabajos. Él fue uno de los escribientes en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile y también realiza distintas labores en la dirección de obras públicas y en la empresa de ferrocarriles del Estado. Fue redactor de cables en los diarios El Mercurio y El Diario Ilustrado, profesor e inspector general en la Escuela de Ingeniería y por último subjefe administrativo en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chile. Un hombre con unas ocupaciones bastante particulares, ¿cierto? Pero recordemos que en esa época los poetas tenían ocupaciones de diplomática, ¿cierto? Ocupaciones directas también con la enseñanza. No solo se dedicaban a escribir poemas por motivaciones personales, y también eran muy ávidos lectores, no como en la actualidad. En 1909 él publica su primer trabajo, y este es Juventud, Poesía Romántica. Él está influenciado por Pedro Antonio González, un gran poeta chileno, como también él aparece en el episodio anterior, cuando hablamos de Jorge González Bastías. En este caso, Pedro Antonio González era primo hermano del padre de Max Jara. Sin embargo, su carácter sereno impregnó su poesía, que lo distanció de los postulados del romanticismo irradiados por Pedro, ¿cierto? En su segundo libro, Poesías, que es con una pregunta, porque esta nos encierran dos signos de interrogación, es editado en 1914. Y Max Jara en este trabajo, él abandona el simbolismo, ¿cierto? Y se aproxima a un romancero más vulgar y a la juglaresca medieval española. Y este proceso poético se consolidó en Asonantes, tono menor, que se edita en 1922, que gran parte de la crítica lo consideró su libro más logrado.
Y este volumen, esto es interesante de tener en consideración, mantuvo una distancia, pero muy palpable, de lo que estaba ocurriendo en ese entonces en la poesía. Recordemos que en esa época estaba también la vanguardia, que está Vicente Huidobro, ¿cierto? Ya también estaba Pablo Neruda sacando su primer trabajo, ya está también naciendo Pablo de Roca. Entonces ellos, Max Jara, por ejemplo, Víctor Domingo Silva, Jorge González Bastías, son poetas que se distancian mucho de esa vanguardia que estaba ya en esa época. El mismo Pedro Antonio González, ¿cierto? También muy distinto a esa vanguardia más simbolista que trae, bueno, también es un romanticismo, no digamos que un romanticismo tan alemán, ¿cierto? Porque también aquí hay otras corrientes que son más cercanas a Rubén Darío, que es de estos mismos escritores. Pero eso ya sería un postmodernismo. Pero en esa época, cuando ya están naciendo Vicente Huidobro, ¿cierto? Y que después le da paso a otros escritores como Eduardo Anguita, le da paso a escritores como Teófilo Cid, Braulio Arenas, Jorge Cáceres, Omar Cáceres, en fin. Esto es la antítesis, de alguna u otra manera, ¿cierto? Pero la brevedad de la producción de Max Jara, porque fue muy cortito su trabajo, es una calidad que ha sido reconocida ampliamente por la crítica nacional, y en 1916 su labor poética fue recogida en una antología en la Selva Lírica, y en 1956 un jurado compuesto por Eduardo Barrios y Pablo Neruda, entre otros, decidió otorgarle el Premio Nacional de Literatura. Es un poco de su historia, ¿cierto? De Max Jara. Él fallece el 9 de julio de 1965 en Santiago. Bien. Hay otro personaje otro poeta, más que personaje, a veces personaje suena un poquito despectivo, así que voy a excusarme, que es Jerónimo Lago Lisboa, ¿cierto? Es otro poeta que es un escribiente muy pulcro del soneto. Vamos a leer algunos poemas ahora de Max Jara. Y este poema es muy interesante porque cuando empieza este poema, bueno, antes de todo les voy a mostrar el trabajo. Esta es la obra poética completa de Max Jara, la cual edita Editorial Universitaria. Si bien esta es la edición que se empieza a imprimir en el año 2011, la primera edición que sale realmente de este trabajo es en 1996. De juventud, poesía romántica. Este poema tiene 3 puntos, así que le vamos a decir puntos suspensivos. Suelo, lejanamente, cuando el mundo me hastía, entrar en mi verdad humilde y sin aliño, y llorar como un viejo su gran melancolía, y reír su ventura como pudiera un niño, libremente desnudo, sin pena ni rubores. En la vida que sufro me solazo y abismo, y traduzco su gama de goces y dolores en el tono doliente que es propio de mí mismo. Entrego las estrofas al azar de los vientos, que con las aguas vivas hermanen sus sonatas, por si el viejo dolor en los nuevos lamentos distrae la fatiga de las sendas ingratas. Oh unisonas al lento susurro de las hojas, vayan bajo la tarde cual alada semilla, a turbar con su gracia de deseo y congojas el sueño adolescente de la vida sencilla. Ahí pueden ver que a Max Caron le interesaba mucho el tema de la rima, ¿cierto? Rima 1, 3, 5 con 7, ¿cierto? 2 con 4. Es su forma de escribir.
Bueno, como dijeron que Asonantes era el trabajo más logrado, vamos a leer un poquito de Asonantes. Hay un poema muy conocido que es Ojitos de Pena, que es el más conocido. La obra se encuentra en mucha antología. Así que vamos a pasar a otro, que se llama Aunque estas palabras, aunque estas palabras no tengan sentido, no traducen otras, ni mal escondido, y aún presintiendo que solo son ruido, si yo las callase, no habría vivido. Reía, reía, su voz en mi oído, nunca conocerla me fue permitido. La busqué en el mundo, en él me he perdido. Un mal pensamiento me trae vencido. Mis días pasaron despierto dormido. Quizás a su lado crucé inadvertido. Ilusión tal vez jamás ha existido, o bien es la misma que murió en olvido. Y voy obediente a ella dormido, pero estas palabras no tienen sentido. Ese ha sido un recorrido breve, pero creo que necesario para que tú, que estás viendo este video, puedas interesarte en la obra de Max Jara. Este trabajo a mí me costó 2.000 pesos, nuevo. Y no un trabajo caro, ¿no? Y es una edición bastante bonita, sencilla, que en el fondo que lo que interesa es que está toda su obra. Yo lo recomiendo, pero de forma urgente si no lo ha leído. Y Editorial Universitaria tiene varios trabajos de este formato, los cuales son espectaculares. Y también lo interesante también son sus portadas, porque, por ejemplo, me parece que bueno, hay portadas de estas cubiertas que hay de Pedro Lira, esta de Francisco Mandiola, pero dependiendo de la portada hay también muchos pintores chilenos muy buenos. Bueno, en fin, les doy las gracias a todos los que vieron este video, los que lo verán, y los invito a suscribirse al canal porque voy a estar compartiendo videos frecuentemente sobre poetas, escritores, de los que yo vaya estudiando, porque esto se trata también de aprender, de estudiar y leer. Muchas gracias, muy amables, nos vemos en la próxima.